Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto es Back to Business. Como saben, nos vemos aquí todos los miércoles a las 6 de la tarde para hablar sobre marketing y negocios. Y bueno, como ustedes bien saben, hemos estado hablando mucho de estrategias de marketing para llegarle al consumidor final, pero hemos hablado poco sobre un tema que también es igual de importante, el cual es marketing business to business, es decir, de negocio a negocio. Tema del cual hablaremos el día de hoy. Recuerden, después de la charla normal, Back to Business, a las 7 p.m. comienza Back to Business Discussion, el foro diseñado en el cual, mediante breakout rooms y ciertos grupos, ustedes tendrán la voz y llegarán a las conclusiones en cuanto al tema. Tendrán 10 minutos en esos breakout rooms y luego nos vamos a la sala para platicar y llegar a conclusiones generales y, por supuesto, aprender todos de todos y retroalimentarnos, que eso es lo más importante. Y bueno, pues antes de empezar con las preguntas, les presento a los expertos para quienes no los conocen. Y bueno, está Moisés Ciela, que es estratega digital de la campaña presidencial de Barack Obama. Álvaro Pastor, experto en brand strategy y autor del bestseller Eat or Be Eaten. Y por último, pero no menos importante, Nicola Origui, Buenas consultor y tardes. capacitador internacional, experto en lateral marketing. Y bueno, estamos a nada de comenzar. Solamente no olviden también dejar sus preguntas en el chat para que los expertos las respondan. Recuerden también que ustedes tienen la oportunidad de que les abramos el micrófono para que las hagan. Y acuérdense, ustedes le dan el rumbo a este programa. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Expertos, ¿están listos para sus preguntas? Venga de ahí. Vamos adelante. Perfecto. Nicola, la primera es para ti. Y bueno, quisiera que por favor nos hables sobre el comprador B2B, entre razón y emoción. ¿Qué los motiva? Qué pregunta interesante, mi estimado Fer. Efectivamente, Michel Croix, un filósofo, en un ensayo magnífico que publicó hace ya unos 15 años, afirma que vivimos en un periodo donde la emoción impregna todos los ámbitos de nuestra sociedad. El marketing no es ajeno a esta realidad. Se habla de marketing emocional, branding emocional, publicidad emocional, propuesta de valor emocional, beneficio emocional, comunicación human to human. Y esto es algo que se habla habitualmente en el marketing B2C, es decir, en el marketing que está dirigido a los consumidores finales. Pero ¿qué ocurre con el marketing B2B? ¿Qué importancia tienen las emociones en el proceso de compra B2B? Pues son muy importantes también. Muy importante porque la idea establecida es que se piensa que en el sector B2B la toma de decisión se basa, se guía únicamente por el pensamiento racional. Eso no es cierto. Hay un estudio muy reciente elaborado por una importante agencia de investigación de mercado que dice que el 56% de las decisiones de compra en el sector B2B se basan también en factores emocionales. Y eso es evidente que para al menos ser considerado una alternativa de compra, todas las empresas del sector industrial deben empezar por cubrir las necesidades más funcionales de sus clientes. Eso está perfectamente obvio. Buen producto, buen precio, buena distribución, ¿no? Pero si solo nos quedamos con el componente racional, nos estamos equivocando. El proceso de compra B2B es complejo, hay muchos factores emocionales que se interrelacionan con los factores racionales y se influyen mutuamente en cada etapa. De hecho, en el proceso B2B a mí me gusta decir que la razón y la emoción no son excluyentes, ni están en plano diametralmente opuesto. O sea, también en el marketing B2B, si no hay nada en el corazón, tampoco va a haber algo en la cartera. Y por supuesto que detrás de cada organización están personas, tus clientes B2B. Estas personas tienen que tomar decisiones de compra y se ven influidas también por factores
emocionales. No podemos pensar que el comprador B2B es una máquina racional que deja fuera de su oficina la emoción, ¿no? No hay que olvidarlo, no estás vendiendo a empresas, a leads anónimos, ¿no? Estás vendiendo a personas con nombres y apellidos cuyas decisiones dependerán en gran medida de la habilidad que una marca tenga para evocar en ellos una respuesta emocional positiva hacia la marca y el producto. Entonces, una marca B2B tiene que conectar con los clientes a nivel emocional. Esto es obvio. ¿Y de qué emociones hablamos? Pues de varias. Confianza, credibilidad, seguridad, tranquilidad, orgullo personal y profesional. Son todas emociones que una marca puede despertar para promover una decisión de compra B2B que lleva habitualmente un alto rango de incertidumbre, de riesgo. Vaya, una mala decisión de compra. A mí me tocó estar varios años en marketing agrícola. Una mala decisión de compra de semilla era la diferencia entre cosechar bien y no cosechar absolutamente nada. Alto riesgo. Entonces hay que poner B2B, hay que poner emoción en el B2B. Totalmente, totalmente. Tenemos que evitar el exceso de información técnica, tenemos que evitar de apelar únicamente al pensamiento lógico. Entonces necesitamos generar respuestas emocionales efectivas. Por ejemplo, branding, construir marca, nunca olvidar que se comunica a personas, saber contar historias, crear contenido relevante para los clientes, generar conversación, dar voz a los públicos, escuchar a los clientes, personalizar los mensajes, crear comunidades y también el sentido del humor. A mí me tocó, por ejemplo, llevar una marca, cuando estuve trabajando en Monsanto, llevaba una marca de semillas que se llamaba Asgrove y tuvimos una campaña muy exitosa en 2012, 2011, 2012 que se llamaba El Reto Asgrove. En esta campaña apelábamos a retar a los agricultores a ir en contra de Monsanto, a ver si a final de año cosechábamos mejor nosotros o cosechaban mejor ellos. Fue un rotundo éxito, fue algo que cambió la campaña, la manera de hacer marketing B2B, en específico de hacer marketing agrícola. Fue un éxito total y fue reconocida como una best practice de Monsanto. Y el principal aprendizaje que yo me llevo de esta campaña B2B es las emociones importan y mucho. Pues mira, si puedo, ¿puedo? Claro. Gracias. Si puedo abonar, y sin juego de palabras, ¿no? Hablando del rollo agrícola, quiero abonar, jajaja. Pero no, si puedo abonar a lo que está, si puedo agregar, Nico, a lo que estás planteando, coincido no solamente en cuanto a que tanto en el marketing a consumidor final como en el marketing industrial, el uso de las emociones es un recurso importante. Y no solamente eso, a mí me parece que la distinción entre B2B y B2C es un poco artificial porque al final del día, y totalmente en línea con lo que tú estás proponiendo, al final del día, independientemente de si estoy comprando una Coca-Cola o si estoy comprando 50 toneladas de caña, quien lo compra es, al fin y al cabo, una persona. Quizás la diferencia estriba en dos sentidos. Se me ocurre. Primero, que cuando es marketing al consumidor, pues yo gasto mi lana. Cuando es marketing industrial y yo soy el cliente, pues gasto la lana de un tercero, es decir, la de mi patrón, la de la compañía que me emplea. No sé cuáles sean las implicaciones de eso, seguramente ahorita vamos a platicar. Y la segunda, y no es tan alejado del marketing del consumidor, es que en los productos de consumo yo compro para mí y en los productos industriales yo compro para un tercero, es decir, yo me convierto en un agente, a pesar de que en el marketing de consumo en muchas ocasiones yo compro, si soy ama de casa y compro wipes, Clean Bebé, pues los consume mi bebé, ¿no? O lo mismo, soy una ama de casa y compro sucaritas, las compro yo, pero las consume un tercero, es decir, mis hijos. Entonces, no sé, yo creo que una vez más este rollo del B2B y el B2C me parece que es un ejemplo más del marketing del marketing. Es un esfuerzo que hacemos los marketeros
para darnos importancia y obviamente para generarnos negocio. Me parece que es una manera innecesaria de complicarse algo que de entrada puede ser simplificado. ¿Cómo la ves, Moisés? Perdóname que medio te interrumpí. No, mira, yo la verdad sí quiero abonar en la tierra del ejemplo, siguiendo la metáfora, un poco la metáfora de Álvaro. En la única parte donde yo me siento un poco incómodo con las definiciones que se han manejado, mira, hay un proceso en psicología que se llama hipnosis ericksoniana. Básicamente al paciente lo sumerges en un proceso donde le bajas todas las barreras. Y esa hipnosis ericksoniana hace que el paciente te diga todo lo que está sintiendo en un momento dado. Yo comparo el marketing B2B con el marketing B2C y lo comparo en el proceso de hipnosis. ¿Qué significa? Yo al consumidor final lo hipnotizo de alguna manera, metafóricamente hablando, casi, para que él crea que al tomarse una botella de esta marinola, ¿sí?, se va a sentir mejor que si se toma una de Bonafont. Entonces, yo lo hipnotizo con muchas cosas, que si la composición del agua, que es básicamente la misma, que si la botella se agarra más bonito, que si truena más padre, y lo hipnotizo al consumidor. Pero si yo le vendo botellas de agua a un Uber, creo que ya no dan botellas de agua, pero cuando daban, al Uber le vale madres, ¿verdad?, si realmente la botella cruje o no cruje. Es lo que quieres pagar 4 pesos por la botella de agua, entonces va a un Costco y la compra la botella Kirkland. Eso, a ese Uber driver, yo le tengo que llegar con precio, ¿no es cierto?, con lo práctico, con no sé qué más. Pero ese Uber driver, a fin de cuentas, no se la va a tomar, le vale realmente la marca de la botella, lo que quiere es pagar barato. Y si me voy más para atrás, a la gente que regala agüita en los autobuses ETN o ómnibus de Oriente, de los que son así como de lujo, que te regalan cositas, lo que meten en la bolsita de cositas es irrelevante completamente para el comprador. El comprador quiere que las donas sean patrocinadas y que el estuche afuera diga Ómnibus de México, nada más. Entonces, entre más te vas atrás en la cadena de valor, entre más te vas en la cadena de valor hacia atrás, yo sí creo que el comprador es un poquito menos emocional y un poquito más racional. Ese poquito es muy continuo, es muy relativo, pero es un poco menos emocional, muchachos. ¿Por qué? Porque el comprador, con la plata del jefe, pues lo evalúan por cuánto ahorra, que si es eficiente, que si llegó a tiempo la refacción, que si el camión de granos llegó a tiempo, porque no me dejará mentir Nicola, que el peor grano es el que no llega al agricultor. Es el peor. Correcto. No llegó a tiempo. ¿Sabes? Entonces el comprador, ¿verdad? Yo qué sé, de latifundios Pérez, ¿va? O como se llame, territorios enormes de plantío en Chiapas, pues le importa que llegue el camión. Entonces, si Monsanto le entrega a tiempo y la otra marca no le entrega a tiempo, la verdad es que si la cosecha sale en 2 o en 3 semanas, a lo mejor no le importa tanto, pienso yo. Es más, mira, ¿sabes qué? Sí, pero no. Sigan fijamente esta pluma, siguiendo lo que decía Moisés. No, a ver, ahí les va. ¿Cuál es el punto que quiero hacer? Aquí estamos ignorando un principio que es una de las cosas que rige lo que yo compro como comprador industrial es lo que mi compra dice de mí. Ahí les va. Retomando tu ejemplo de Uber, es decir, si es un chofer de Uber que no es sofisticado, pues lo único que quiere es tener agua disponible para sus clientitos. Ahora, si es un Uber más sofisticado y se ha dado cuenta que sus competidores ofrecen agua, entonces él dice, ah, caray, yo voy a aprovechar mi agua para distinguirme y entonces en lugar de agua Kirkland les voy a ofrecer agua Evian porque el que yo compre agua Evian habla de mí. Es tanto como decir que da lo mismo si en el Ritz-Carlton te dan jabón Palmolive o jabones del L'Occitane, pues Nel, ¿no? O sea, son dos boletos diferentes, por más de que ambos sean una negociación adecuada, en condiciones adecuadas y entregadas dentro del plazo. Es que sí, al final, a mí sí me parece que esta distinción B2B, B2C es artificial, porque al fin y al cabo, quienes compramos acá o quienes compran allá, lo hacemos desde el corazoncito, a pesar de que nos queremos tirar el rollo, de que lo hacemos contra argumentos en
en blanco y negro. En el mundo industrial, a mí me parece que en ese contexto, ahora sí que las especificaciones contra las cuales tú haces tu compra, pues son más bien la justificación de por qué decidiste darle la orden o el contrato a un proveedor y no a otro. No sé, me parece que más bien va por ahí el rollo. Muy bien, Álvaro. Y bueno, pues si quieren pasamos hasta la siguiente pregunta. Esta pregunta es para ti, Moisés. Moisés, cuéntanos por favor cuál es la relación entre marketing B2B y los buying centers. Y explícanos también qué son los buying centers y por qué es importante. Ok, no sé por qué a mí siempre me tocan las preguntas fáciles de responder. Para ti. Mira, lo que pasa es que un buying center, ¿sí? Es la división de una empresa que se encarga básicamente de comprar. Hoy en día, en el lenguaje corporativo también se le llama procurement section, procurement department, procurement, whatever, ¿no? Depende de en qué dialecto lo quieras decir. Es la división de una empresa o departamento, depende de la compañía, a veces son auténticos departamentos, que se encargan de abastecer a la compañía de todos los insumos que necesita para funcionar. Hay muchos tipos de procurement centers. Hay desde el buying center de supplies, es decir, cosas para fabricar, hasta incluso buying centers que son de utrería o de soporte. La gente que compra la papelería, cosas que no sirven para fabricar, no son insumos del proceso de fabricación. Pero cualquiera del tipo de buying center que haya, y a mí me ha tocado trabajar en varios, no importa en cuál sea, la función de ellos es comprar con relativamente eficiencia y eficacia para que no se detenga el negocio, para que no pare el negocio. Su función principal es evitar que se detenga el negocio porque no hay galleta, porque no hay dinero. Hay hasta buying centers que se encargan de financiación, son money procurement centers, y es la división que se encarga de las finanzas dentro del buying center. Entonces, el B2B marketing o el marketing industrial, como le quieran llamar, básicamente ataca mucho el proceso del buying center. Por eso decía yo, es importante detectar en la mercadotecnia B2B, detectar los momentos de compra, los procesos son más largos. Típicamente utilizaremos un CAM o un Key Account Manager, típicamente para un B2B. No, va a ser muy raro que encuentres un representante de esos que hace show y baila en el B2B. Esto lo vas a encontrar en la tienda, haciendo demostraciones, bimbeando. Bimbo es un buen ejemplo. Bimbo, por ejemplo, en B2C hace un montón de publicidad de pool. Es decir, le habla al que come pan. Pero en el proceso de B2B son unos fregones. Porque lo que hacen es lograr que el estanquillo, que la tienda, que el changarro siempre tenga producto. Y ese marketing es B2B, porque va directo al buying center del changarro. A lo mejor el changarro tiene 15 personas, 20, 200 o 50,000. Pero ese pequeño changarro que hay en la esquina de tu casa, que tiene 2 empleados, uno trabaja toda la guardia y típicamente es el dueño. Por ejemplo, los Oxxos no tanto, pero los Key, muchos de ellos son franquicias, ¿no? Son familias. Solicitamos familias para manejar el negocio. Esos cuates surten su tienda en base a un proceso también de marketing B2B. Me dan descuento, compro más, pero ahora, ¿qué hago con la mercancía? Por eso el B2B siempre va acompañado de un B2C. Es decir, el mercadólogo fregón no se preocupa por empujar cajas nada más, pero se preocupa por hacer que salgan las cajas. Perdón. Me emocioné tanto que se me trabó. Salud. Cuidado. Álvaro, es un buen momento para que hables tú, porque estoy Ok. Bueno, ahí te va. Me parece que la diferencia entre los dos mundos, el venderle al consumidor o vender a la industria, estriba solamente con respecto a las técnicas que empleas o a las herramientas en fin, en las cuales te apoyes, porque al fin y al cabo, el proceso de adopción de una marca es exactamente el mismo en cualquiera de los dos casos. Es decir, tienes que darte a conocer, tienes que despertar interés, tienes que hacer que te prueben, que te compren, que vuelvan a comprarte, que seas el único al que le compran y que te recomienden con sus cuates. Y es exactamente lo mismo si vendes pingüinos, que si vendes toneladas de, pues no sé, de gas LP, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo.
Pero Ahora, Falange, es mucho más divertido vender pingüinos que claro, CLP, lo pero que sea de cada quien, ¿no? Y por eso a todos nos gusta más bien trabajar en marketing de consumo, pero la exacto. neta es que es el mismo proceso. Es más divertido, de acuerdo, perdón, ya me repuse, pero es que lo que estaba yo diciendo, gracias por sacarme por el paro, el buen mercadólogo B2B siempre está pensando B2C. Es decir, porque el B2B lo que hace es empujar cajas, ¿ok? Empujar mercancía, porque el comprador del B2B, su intención es comprar para producir y convertir y transformar, por eso se llama B2B, Business to Business. Pero el buen mercadólogo B2B siempre está pensando en el consumidor, porque por más que yo le empuje cajas al siguiente eslabón, Ujú. al final alguien tiene que sacar esas cajas del almacén. Pues Miren, sí. cuando yo trabajaba hace muchos años en Hewlett Packard, uno de los grandes retos para el mercadólogo en Hewlett Packard, que teníamos los mercadólogos de producto, era cuántas impresoras le empujamos al canal. Era un reto. Entre más impresoras le empujaras al canal, pues más se daban premios. Pero llegó un momento en que descubrimos que el B2B, si no va con B2C, no funciona. Entonces comenzamos a hacer programas de pool. Por eso la publicidad de HP decía, compra una impresora de pocas tuercas. Pero el proceso de venta era compra 25 impresoras y llévate 20% de descuento más. ¿Me explico? Por eso yo creo que B2B y B2C siempre van de la mano y el buying center es el punto pivotal. ¿Cómo meto cajas y cómo ayudo a que la saquen, no? Sí, man, de la mano porque al final de cuentas le estás hablando a personas, que esta es la clave del marketing, personas. Tal cual. Puede ser que esta persona sea un comprador industrial, puede ser que sea un consumidor final, pero es una persona con todo el acervo de emociones, miedos que esta persona tiene, ¿no? Y la técnica es la misma, o sea, me refiero, el approach es el mismo, es identificar qué es lo que es relevante para tu cliente y por ahí le entras. Por ejemplo, en el caso, es más, nosotros, fíjate, by the way, nosotros, el despacho, somos un buen ejemplo de marketing B2B, porque al fin y al cabo, nuestro consumidor, pues es una organización, es una compañía, no es un chavito que se va a ir a comprar una Coca-Cola. Y en ese contexto, por ejemplo, nosotros hemos identificado, y no se me ha ocurrido hasta ahorita, 5 grandes perfiles de clientes target, cada uno de ellos con un driver diferente. Sin clavarme mucho en la textura, por ejemplo, tenemos una tipología en la cual lo que decimos con respecto a este cliente es que a ella lo que la mueve es el poder. Su, su driver con respecto a sus decisiones de compra es, ¿no? Poder apachurrar al, a su proveedor. Hay otros que el driver es el control. Y así cada uno de ellos. Entonces, y la realidad es que el ejercicio que nosotros hicimos en casa para identificar los drivers de nuestros diferentes perfiles de clientes es exactamente el mismo ejercicio que haces si quieres vender chocorroles, ¿no? Aunque ya le hayan quitado los chocorroles, los muñequitos, by the way. Así es. Nicolás, ¿algo que quieras comentar al respecto? No, creo que ya agregamos todos. Muy Ya bien, nos muy vamos, bien. bye. Buena tarde, chao. Ha sido un Bueno, placer. gracias. Este ha De sido el paso, fin. nos vemos el miércoles. Todavía nos falta una tercera pregunta, ¿no? Puro chiflado. Ya, Sí, Álvaro. sí, sí, todavía nos queda una pregunta. Álvaro, esta pregunta es para ti. Por favor, cuéntanos de qué ejemplos crees tú que son de buenas prácticas y de malas prácticas de un marketer B2B. Pues yo creo que desde el momento, cualquier compañía, hombre, que considere que vender servicios profesionales o que venderle a la industria o vender insumos es diferente a vender productos de consumo. Esa es la realidad. Y curiosamente tenemos varias marcas que abordan de manera simultánea ambos, no es cierto, no simultánea, pero que abordan ambos, tal cual, ambos targets. No vayas más lejos. Toda la industria del turismo, aerolíneas y hoteles. Por un lado le hablan al vacacionista y por otro lado le hablan también al viajero de negocios. Eso es un buen ejemplo. Y en ese caso, curiosamente, estoy pensando sobre la marcha, pero como que hacen muy poco con respecto al viajero de negocios, by the way. O sea, ahí sí, el único incentivo son las millas y párale
de contar, pero no hacen un esfuerzo específico para la industria. Y la realidad es que en términos generales se aborda de la misma manera. No vayas más lejos. Si tú de repente, por ejemplo, te asomas a, no sé, ¿cómo se llaman estos cuates? Holcim, ¿no? Son fabricantes de cemento y concreto y no sé qué. Seguramente la chava o el cuate al frente de su organización de marketing es alguien que se entrenó en marketing de consumo. Entonces, creo que estoy dándole vuelta al mismo rollo, que es básicamente, es lo mismo, es exactamente el mismo rollo, vender al consumidor final o venderle a la industria. La diferencia radica en dos cosas. Uno, el proceso de compra, que eso sí es otro boleto. O sea, mientras en este lado del espectro está la compra de impulso, es decir, caray, me voy a comprar ahorita un Kit Kat porque me lo topé literal en la caja cuando estaba pagando en Chedraui, y en el extremo opuesto está pues una compra industrial, ¿no? Que en ese contexto puedes tardar hasta 18 meses en decidir tu compra. Pero la manera de llevar de la mano a tu cliente aquí o allá es exactamente la misma, es el mismo proceso. Entonces me cuesta trabajo distinguir entre buenas prácticas, o sea, compañías que lo hagan bien y compañías que lo hagan mal. Más bien lo que yo veo son compañías que hacen más o menos la chamba de consumo y compañías que no hacen absolutamente nada especial con respecto a su venta industrial, porque by the way, en el mercado industrial sucede más o menos lo mismo que sucede en el mercado de consumo, que ahora sí que al área que te vayas, a la categoría de productos que te vayas, si es varilla, si es cemento, si es concreto, si son servicios de limpieza, lo que sea, pues en cada uno de los casos estamos hablando de mercados subdesarrollados en el sentido de que nada más hay un puñado de players en cada caso, y por eso a pesar de que lo hagan mal, pues ahí siguen y no tienen ninguna bronca. Sí, la bendición de estar operando en el mercado mexicano, ¿verdad? Pues la verdad que sí, sí. La estrategia es que el de compra sea tu cuate, no vayas más lejos. O sea, podemos decir misa aquí, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Que el de compra sea tu cuate o que sepas cuánta lana hay que soltarle? Esa es la triste realidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Es más, hablemos las cosas no tal cual, ¿no? O sea, aquí hablamos del proceso de persuasión y tal, ¿no? Aquí, ¿quién se llevó el contrato? Pues el que le dio la mordida más choncha al de compras. Como se dice, se tenía que decir y se ha dicho. No sé. Quizás es un approach muy cínico, pero también se da, se da más de lo que queremos reconocer. A veces. ¿Tú, Moisés? Yo lo que pasa es que yo la verdad, yo en la discusión, en el involucramiento de los diferentes actores que hay en esto del B2B y el B2C, yo sigo pensando que el actor principal, el buying center en el B2B, sigue siendo muy racional. Me cuesta trabajo identificar un comprador que sea muy emocional. Miren, yo una vez fui a vender, trabajaba en editorial, y mi principal negocio eran libros. Hacíamos un montón de libros, un año hicimos como 100 libros. Entonces mi función como editor era acompañar a ventas, ¿no? Y ahí voy yo directamente al buying center de Sanborns, ahí en el sur, en Insurgente Sur. Y junto a mí, yo estaba vendiendo libros. Junto a mí estaba una señora que vendía artesanías, no, sin denostar, y otro señor vendía perfumes. Y el mismo comprador me decía, a ver, sáqueme los perfumes. Ah, qué rico. ¿Y este cuánto cuesta? No sé qué. Yo, ¿usted qué trae de novedad? Pues no, traigo un libro escrito por Álvaro Pastor. Ah, muy bien, ¿a qué huele? Casi me preguntó a qué huele. O sea, y señora, ¿usted qué trae? Pues yo traigo rebozos. A ver, échelos aquí encima de la mesa. El mismo comprador compraba rebozos que libros, que perfumes. Ese es el buying center de repente en Sanborns. Hoy en día se ha especializado un poquito más, pero sigue siendo el comprador de chucherías. Entonces, a veces te enfrentas a un buying center, híjole, bien complejo, sin emoción, sin corazón. No me diga, ¿y cuál es el margen? No, pues un 90% si le parece descuento. Y condiciones de pago, pues a 2 años. Yo estoy bromeando, pues usted comenzó, o sea,
Yo le vendo un libro, usted me está hablando de descuentos y de plazos. Así funciona el buying center a veces. Y eso es lo que me preocupa que no entendamos. Insisto, el buying center es muy racional, mucho más racional que emocional. ¿No será más bien que las emociones en el buying center son detonadas por argumentos, entre comillas, racionales? Es decir, sostengo que hasta el comprador corporativo compra a partir de emociones, ¿no? Y quizás las emociones por las que ella se rige son confianza, ¿no? Tranquilidad. Es más, inclusive alguien por aquí lo estaba mencionando, ¿no? Confianza, tranquilidad, Miedo a perder alivio, el empleo. exacto, miedo, ¿no? Y son emociones. Ahora, y estas emociones me son despertadas o me son detonadas por argumentos, entre comillas, racionales. Es decir, no sé, el aspecto de tranquilidad. Entonces llegan con la propuesta y me dicen, bueno, y además nosotros ofrecemos soporte las 24 horas. Y ese es un argumento racional, tangible, ¿no? Que se traduce en mí, en una emoción que va a ser alivio. Y así digo, no me quiero clavar con cada una de las 42 emociones que tenemos nosotros identificadas eh, en nuestro inventario, pero me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Muy bien. Bueno, pero Pues, justo, pero Nicola. final de cuentas, emociones. Emociones. Exacto, ese es mi punto, exactamente, son emociones, igual, y me parece que es exactamente lo mismo. Es más, y también el caso del consumidor final se rige por emociones que son detonadas por argumentos. Algunos argumentos son duros en los autos, ¿no? Oh, este caballo tiene 450 caballos de fuerza. Es un argumento súper tangible, súper racional, pero a nivel de emoción, eso en que se traduce, me siento poderoso, ¿no? Entonces, me parece que es lo mismo en el fondo. Aquí Maite hace una observación interesante que dice, Posadas hace un esfuerzo promocional específico a la industria o con respecto al B2B, ofreciendo sus hoteles business class. Y yo diría, sí, pero no. Es decir, efectivamente tienen un producto destinado al viajero corporativo, pero lo interesante es que la comunicación no va dirigida a la chava de compras de la corporación, sino a la personita que viaja. Eso es interesante porque si hicieran realmente y yo todavía no lo he visto, y me clavo en la industria del turismo, si hicieran un approach específico para la industria, entonces verías, por ejemplo, Aeroméxico. Te diría, ok, yo a ti te vendo así, bulk, eh, eh, 100,000 millas o 100 boletos México-Nueva York a tal precio, ¿no? Y sin embargo no lo hacen, ¿no? Es decir, igual y se acercan tantito que yo no lo he visto, pero hipotéticamente se acercan un poco a la corporación tal para enamorarlos, pero venden, a pesar de que a pesar de que se trate de viajeros de negocios, venden los boletos uno a uno. O sea, no hay ahí la mentalidad ahora sí que pues de B2B, ¿no? Es decir, entender que la corporación, haz de cuenta, en el caso, ¿a dónde te hacían viajar muchísimo, Moisés, en una de tus vidas anteriores? A Brasil y Argentina un montón. Ok, entonces haz de cuenta que yo llego al procurement center de tu compañía y yo ya sé que al año hacen 200 México-Sao Paulo return. Y entonces yo llego y digo, ok, estos 200 México-Sao Paulo return, en lugar de vendértelo cada uno en $1,500, te los voy a vender a 700, pero ahorita me los cierras y ahí va, pum, vale, ¿no? Eso sería B2B. Pero no, la neta es que me parece que esto es un buen ejemplo de una industria a la cual no le conviene o cree que no le conviene abordar su negocio de esa manera. Ya nada más, prometo que esta es la última vez en esta transmisión que me meto con Aeroméxico. Me alucina, si ustedes se asoman en el reporte anual, resulta que la estrategia de Aeroméxico, literal así dice, en blanco y negro, es abordar al viajero de negocios, ¿no? O sea, ellos así lo declaran, o sea, de entrada, su estrategia es B2B
y sin embargo no hacen absolutamente nada en ese sentido. Toda la promoción, toda la comunicación y todo el rollo y toda la oferta inclusive y el diseño del producto tiene que ver con el viajero vacacional. De lo contrario, como te explicas, que huelen a Los Cabos, a Ixtapa, ¿no? A Cancún, la neta no, o sea, tendrían que volar como que a lugares donde viajan los viajeros de, digamos, Guadalajara, León, Monterrey, bla, bla, bla. Entonces, pero pues cuando nada más hay 2 líneas aéreas, pues la puedes hacer así que no pasa nada. Sí, conquistas a tu viajero de negocio prometiéndole las millas, prometiéndole un estatus, oro, platino, titanio, y estas son maneras interesantes para hablarles también, ¿no crees? Tal cual. Y sin Así es. embargo, hasta que, oye, hasta que no hay nada peor. A mí me pasó una vez y dije, híjole, yo creo que por eso les tengo tan mala fe. En algún momento era platino, doble, gold, titanio, tú las traes, ¿no? Órale, perfecto. Y podía viajar 7 veces a la luna, pues de gratis. Y de repente, pum, pues dejé de viajar, ¿no? Porque pues, en ese momento dejamos de tener clientes afuera de México, lo que sea, ¿no? Y no sabes la ofendida que me di cuando me bajaron de categoría. O sea, hasta la tomé personal y mira que estoy terapiadísimo y tomo chochos y todo el rollo. O sea, me mal viajé muy cañón, ¿eh? En fin, hablando del B2B o el B2C o lo que sea. Bueno, Sí so está much cañón. por mi Muy, anécdota. very cañón, very cañón. Ok, sale. Comenta algo Grisel Ramírez que me parece interesante, a ver qué opinan. Ella comenta que es compradora y ve que muchos de sus colegas se excusan en ser especialistas, que entreguen todo totalmente desglosado para hacer un copy-paste y pedir a proveedores y no se dedican a la tarea de indagar por el usuario final. ¿Qué opinan de esta problemática? Perdón, no te escuché muy bien, Fernando. ¿Qué dijiste lo último? Disculpen, a ver, repito. Comenta Grisel Ramírez que es compradora y ve que muchos colegas se excusan de ser especialistas y que no entregan todo totalmente desglosado. Le piden o sea, la información a los proveedores y hacen un copy-paste y no se dan a la tarea de indagar por el usuario final. No, pues muy mal, ¿no? La culpa no es del indio, sino del que le da el orden de El compra. que le jala, ¿No? el que le jala la patita. Pues, Pues sí. Digo, pues muy mal, o sea, como que, pues, que si no se dan a la tarea de entender a su cliente, pues así les debe de ir, ¿no? Yo creo. Claro, claro. Muy bien. Y bueno, Julio Chavira también tiene un comentario que es, tanto el consumidor final como el comprador corporativo se visten de racionalidad para justificar sus decisiones, emociones, supongo que se refería a decisiones emocionales, pero no lo hacen de forma consciente. El arte radica, como ya lo dijeron, en desentrañar los verdaderos drivers de compras. Totalmente habló Zaratustra, sí, definitivamente, ¿no? De acuerdo, totalmente de Also acuerdo. sprach Zarathustra, exactamente. Ujú. No, neta, pues sí, esa es la realidad, ¿no? No puedo coincidir más, sí, sí. Qué bárbaro. Muy bien. Y bueno, esta sí es una pregunta de Paulina González. Paulina González, te abre el micrófono si quieres hacer la pregunta. Adelante, Paulina. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Pau. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Para elegir un proveedor, igual comentaban lo de las emociones. Entonces, ¿los sentimientos en el B2B son iguales o distintos a cuando se realiza una compra en el B2C? ¿Sabes qué? Yo Yo creo podría, que sí, las emociones siempre privilegian y son importantes. Por ejemplo, en un contexto B2C se dice que la confianza es la base de la relación marca-consumidor. Y lo mismo sucede en un contexto B2B. La confianza es la base de la relación entre la marca y el comprador. Así que yo creo que se desarrollan básicamente emociones muy similares, la verdad. hombre, y además está Hablamos mucho de más. personas. Perdónalo, No, no, disculpa. perdón, yo. No, ya terminé, adelante, tienes el micrófono. Perdón, ¿eh? No, hombre, y además, ¿sabes qué está muy heavy?
que podrías argumentar que la compra industrial está cargada de más emociones que la compra del consumidor. Por lo siguiente, si tú vas al Oxxo y compras una botana que no es la adecuada, pues no big deal, o sea, te cascaste 15 varos, ¿no? Y no vuelves a comer chetos, plus o lo que sea, ¿no? Jamás en la vida. Pero mi punto es el siguiente. Cuando tú compras en el mundo industrial, lo que está en riesgo es bárbaro, que es básicamente tu chamba, ¿no? Ya, Y entonces, me parece que de entrada, y hace un momento alguien hablaba sobre emociones veladas o emociones subconscientes, me parece que de entrada la primera emoción que debes conquistar o a la cual te enfrentas cuando tienes a un comprador industrial es el temor. O sea, prácticamente por definición, tu comprador industrial tiene una gran aversión al riesgo. Es decir, y ahí sí es un arma y no lo había pensado, pero es un arma de dos filos. Es decir, una vez que tú ganas la confianza de tu comprador industrial, pues ya estás hecho porque va a ser muy difícil o va a tener muy poco incentivo por probar algo diferente. ¿Por qué? Por el riesgo que conllevaría el equivocarse en una compra. Entonces, me parece que desde el punto de vista de análisis de emociones y de drivers, curiosamente, la chamba de la venta industrial podría resultar hasta más divertida que la chamba de la venta de productos de consumo. ¿Cómo ven acá? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad es que el proceso de venta, como bien dice nuestra querida Grisel, que además conozco a Grisel hace muchos años y es una compradora excelente, yo creo que es una profesional de la compra. Y es cierto, muchas veces lo que más nos duele en el proceso de compra es la resistencia que tiene el comprador a mezclar emociones con la parte práctica. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Insisto, ya llevamos una hora hablando de lo mismo, del tema de que la resistencia, de que el proceso de compra del buy and center tiene partes emocionales. Yo creo que tiene bien poco de emocional, porque mi obligación como buyer en una parte de B2B, mucho es que las cosas funcionen, punto. Y no me voy a enamorar de algo por cómo luce o por el speech que me tira el vendedor. Es difícil que el vendedor me pueda vender algo que yo no estoy seguro que le funciona al eslabón de producción para el cual voy a surtir. Entonces, que para mí una pieza de motocicleta es crucial porque mi negocio se encarga de hacer reparto a domicilio, esa pieza más vale que funcione muy bien. Ya, si la moto la quiero para montaña y es un spoiler, ok, a lo mejor me emociona un spoiler mejor que otro, pero si son para mis motocicletas de reparto, no sé, me gusta trabajo pensar que sea una parte emocional, honestamente, muchachos. Oye, como dice la gente civilizada, que no lo somos ninguno de nosotros tres, pero estemos de acuerdo en no estar de acuerdo, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. 4. Y bueno, antes de seguir, quisiera hacerles un aviso importante. Ya se los había comentado la sesión pasada, pero igual y algunos no estaban. Y los que estaban, pero no lo hicieron, por favor, háganlo. No les toma nada de su tiempo. Lo pueden hacer justo ahorita. Solamente necesitan el celular. Háganme caso. O con la misma computadora. Ya abrimos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram, creciendo la comunidad, y nos encantaría que ustedes fueran parte de. Vamos a estar ahí publicando contenido, tips, frases, pequeñas videos, y por supuesto, pues el punto es que también ustedes nos compartan contenido, información relevante, comenten, y bueno, en fin, seguir creciendo esta comunidad. Les voy a compartir aquí los links en el Buenísimo. chat. Por favor, pues solamente denle clic a los links, les abren y ya nos pueden seguir, ¿vale? Y muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno, regresando al tema de las preguntas, tenemos una pregunta más y es ¿cómo se seduce a un comprador cuando no hay forma de venderle? Es decir, seducción
B2B. Moisés, creo que la quieres tomar tú, te vi Ay, muy wow, sonriente. está padre. Seducción, o sea, mira, cuando yo vivía en mi natal Monterrey, la respuesta hubiera sido, "Ñame". O sea, es una pregunta muy, muy sofisticada, Penilla está emocionado. La seducción para un comprador B2B es atacar el hemisferio izquierdo, ¿ok? ¿Qué darías tú por llevarte esta caja? ¿Qué darías por llevarte esta caja? Simple y sencillamente, ¿por qué no aprovechas la oportunidad de llevarte esta caja? Esta caja te va a funcionar muy fregonamente porque pues ya no hay más, compadre. Se van a acabar. De hecho, ya no tengo muchas, nada más me quedan como 3. Yo sé que tú necesitas por lo menos 2. Llévate las 3 de una vez porque no sé cuándo va a haber más. Miren, hace muchos años estaba yo platicando con un buen colega. Estábamos sentados tomando un café. Ay, estamos tomando un café, qué sangrón. Fui de visita profesional a Alemania, estábamos en Frankfurt. Me tocó sentarme a tomar el café con un comprador de la misma compañía, donde yo trabajaba en la compañía en aquel entonces. Willy, 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 Willy. Y yo le hacía preguntas sobre, oye, ¿tú cómo decides sobre qué tintas o qué sustrato le pones a tus impresoras? Bla, 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 bla. Era un comprador de una compañía muy grande de impresión de manuales. ¿Cómo lo decido? Pues lo que funcione mejor. No, pero no hay una mejor que otra. Sí, la que se adapta a mi máquina. ¿Y cuántas se adaptan a la máquina? Debe haber como 100. No, siempre hay una que se adapta mejor a mi máquina que las demás. Puta, ahí aprendí que el comprador corporativo alemán así funciona. Siempre hay una que se adapta mejor a mi máquina. Y no lo sacaba de ahí. Ya llevaba un buen rato. Ya platicamos lo que tú quieras. Hice lo que tenía que hacer regresando a Miami. Le digo a mi jefe, pues, ¿qué crees, mano? Resulta que allá en, ¿ya sabes dónde? Nomás compran cierto tipo de sustrato porque es el que mejor se adapta a su máquina. Y no les ofrecieron esta clase de sustrato nuevo que viene de no sé dónde. No, 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 no. No me quiso ni escuchar, cuate. Yo pienso que la seducción, vamos a llamarle así, so to speak, en el buen término, de un comprador B2B va por el lado de la eficiencia, de lo que funciona, de lo que jala. Y si acaso un poquito con marketing de escasez, si acaso, ¿no? Se va a acabar, ya no va a haber. Pero si no le funciona, aunque ya no vaya a haber, no va a comprar la oferta porque no le funciona, no le ensambla. Esa es la diferencia entre un mercadólogo B2B y un mercadólogo B2C. El B2B siempre va a funcionar por la parte de la eficiencia y la eficacia, difícilmente por el tema de la escasez. En cambio, en B2B, en B2C, puta, pues se va a acabar, ya no va a haber de esta marinola, hay que comprar chelas para el fin de semana, pues compras de otra marca. El negocio de la cerveza no es un negocio de calidad, es un negocio de distribución. La que está fría a las 2 de la tarde es la que se vende. Depende también de la categoría, porque, por ejemplo, cuando yo hice marketing hacia los agricultores, decíamos que el agricultor no era propiamente un comprador totalmente racional. El agricultor es alguien que con sus decisiones de siembra cada año se juega el todo por todo. Si se equivoca, le va mal. Si hay factores atmosféricos que están fuera de su control, no son favorables, le va mal. Entonces, una cosa que yo aprendí haciéndole marketing a los agricultores es que teníamos que mezclar con inteligencia, emoción y razón. Razón que se traducía en característica del producto, característica técnica de la semilla que teníamos que explicar muy, muy bien. Pero por el otro lado, tomaba decisiones con base en las emociones. Ashgrove le hablaba de retos. Te reto a ser mejor que yo, a ver si tú puedes ser mejor que yo. Y esto hacía que el agricultor se sintiera picado, porque un insight muy interesante que habíamos descubierto con nuestros agricultores que les encantaban los retos, les encantaban que le echaran enfrente algo diferente que pudiera retarlo, invitarlo, animarlos a superarse y a salir adelante, ¿no? Mira, ahí te va, Moisés. Retomando tu ejemplo del comprador disque súper racional, ¿no? Ah, das está Hurrachturrichpachten, eso. Haz de cuenta que sí. Digo, haz de cuenta que sí entiendo alemán, ¿no? Schnell. No, ahí te va. Ese cuate dice que su decisión era súper racional, ¿no? Pero ¿qué es lo que te está diciendo? Digo, nada más tomando lo que tú me estás, lo que nos estás compartiendo. Él lo que está diciendo es, nadie conoce mi maquinaria mejor que yo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su driver desde el punto de vista afectivo? Reconocimiento.
Entonces, yo estoy seguro que este cuate le compra a un proveedor que todo el día le esté diciendo, ay, wow, ¿cómo sabes? Qué bárbara, eres genial, estás iluminada. ¿Sí me cachas? Y eso es totalmente afectivo. Me parece, y yo sigo dándole al burro de la misma manera, me parece que aquí la gracia estriba en identificar el driver de cada persona. E inclusive hasta podría atreverme a decir que determinadas industrias atraen a determinado perfil de comprador. Ahí se las dejo de tarea, pero me parece que podríamos tener una discusión en ese sentido. Y en el caso particular entonces de este cliente del que tú nos platicas, pues me parece que su drive era eso, ¿no? O sea, lo que buscaba era respeto, admiración, y su manera de manifestarlo era diciendo, no, pues es que yo sé perfecto, ya sabes. Bueno, ya me estoy clavando. Más o menos. Entonces, Pero Álvaro, ¿tú opinas entonces? Moisés habla que como hay que ir al lado izquierdo, ¿no? El hemisferio izquierdo, el lineal, el racional. ¿Y tú crees que es más una justificación cuando realmente vamos al lado derecho? O sea, apelamos a los beneficios funcionales y no tanto a los funcionales. Totalmente, me parece que es racional, ahora sí que intelectualizar la decisión. Yo le voy a comprar estos cuates de mis pistolas. Y ahora, ¿cómo le hago para justificarlo ante mí y ante la organización? Ah, pues mira, me aviento un rollo a partir de las especificaciones, pero me parece que eso es lo bueno y lo malo. Es más, lo malo sería que, tú imagínate qué poca oportunidad. Es más, y ahí te va, esa es la enorme bronca de las licitaciones del gobierno, que son totalmente disque, ¿no? Disque solamente basadas en especificaciones. Y ahí se pierde el elemento fundamental, que es el elemento humano. Igual esta cosa es tantito más cara, pero tal cual, la propuesta no me habla de los intangibles, de la confianza, del respeto, de la empatía, que en muchas ocasiones eso bien vale el premium que te estén cobrando. Es decir, no, en mi experiencia al menos, no todos son timelines, no todos son calendarios, no todos son condiciones de pago ni precio. Y en la medida en la que nuestro approach sea así, pues yo creo que estamos, déjame ponerlo de una manera diferente. Creo que en la medida en la que abordemos a nuestro comprador como alguien perfectamente racional, me parece que estamos perdiendo ahí una oportunidad interesante de, de conectar de manera más cercana de lo que estaría conectando nuestra competencia. Más bien yo lo propondría así. Sí, yo suscribo totalmente tu punto, la verdad. Como lo hemos venido diciendo, y creo que es una enseñanza que nos va a quedar de esta plática, final de cuentas le estamos hablando a personas y las personas se rigen con base en las emociones. Hay una estadística muy interesante que citaba al principio, que comentaba que una de cada dos empresas B2B que usan activamente las emociones para involucrarse con sus clientes, pues son empresas que les va mucho mejor en términos de ventas, de penetración de mercado, etc. Sí, las emociones importan y mucho también en el comprador B2B. Yo creo que sí. Muy bien, Nicolás. Y quisiera hacerles otra pregunta, es, ¿ustedes qué tipo de experiencias wow creen que puedan brindar a estos compradores B2B? O sea, ¿cómo ser originales? O sea, ¿creen que se puede innovar? ¿Se puede hacer algo distinto a lo que ya se está haciendo? Lo primero que hay que hacer para De pensar marketing agrícola, una innovación que fue empezar a usar a las redes sociales. Creamos un micrositio donde los agricultores podían interactuar en tiempo real con representantes de Monsanto para que le dieran mejores consejos agrícolas. Luego los eventos de campo eran una parte muy importante, con carne asada, cerveza, y como la situación de seguridad lo hacía un poco complicado, lo hacíamos a través de caravanas que recorrían todo el estado de Sinaloa. Te hablo de 2012. La situación en la época era un poco complicada. Y allí aprendimos que era muy importante que los agricultores también vivieran una experiencia con la marca, porque de esta manera la marca se iba a quedar grabada con ellos muchísimo más. Y la enorme ventaja que tienes
a ver, si reconoces la importancia del aspecto afectivo en una relación comercial industrial, la enorme ventaja que tienes sobre el marquetero de consumo es que cuentas con una figura que mencionaba Moisés al principio de la charla, que es el Key Account Manager o la vendedora, ¿no? Es decir, y eso te da una gran oportunidad de establecer pues esta relación de uno a uno y de construir todos estos aspectos intangibles que me parece que al final del día son los que hacen que se realice la venta o no. Yo sostengo que aquí la parte fundamental es la parte humana. Hombre, reconociendo que obviamente necesitas responder o cumplir con una serie de especificaciones técnicas. Digamos que esa es la puerta de entrada. O sea, si tu precio es 30% arriba y entregas 8 semanas más tarde no, pues olvídate, no tienes manera. Pero si estás razonablemente dentro de las especificaciones, a mí me parece que lo que te va a dar la ventaja es que logres identificar lo que desde el punto de vista del corazoncito mueve a tu compradora y articular una oferta por ahí, pero hacerlo de manera estratégica. Es decir, lo peor que puedes hacer es y no hemos hablado de esto, fíjate que esto puede ser una charla, lo peor que puedes hacer es que tu venta dependa de los skills interpersonales de tu vendedor. Ahí sí estás en el hoyo, ¿no? Es decir, por más de que esta sea una parte intangible y tal, me parece que es algo que debe ser codificado, debe de responder a un protocolo y ante todo a una estrategia. O sea, ¿cuál es mi estrategia? Construir confianza, construir empatía, construir respeto o construir no sé qué, ¿no? Y a partir de ahí estableces el perfil de tu vendedor o vendedora y el protocolo de venta. Y lo haces de tal manera que parezca espontáneo y natural, pero precisamente donde no quieres estar es pues, en las manos y tú imagínate que de repente tu vendedor o tu vendedora tiene un mal día, pues, se te fue a la fruta en fin, el negocio. Sostengo que aquí la parte importante es la parte del corazoncito, la parte humana. Muy bien, Álvaro. Moisés, quisiera. Álvaro. Nada más dije tantán. Tantán. Ok. Moisés, ¿algo que tú quieras comentar para Sí, cerrar? yo he trabajado mucho con los corazones, he trabajado mucho con la parte emocional. A veces ¿cómo se llama? En el despacho, te sientas con personas que de verdad tienen un problema terrible para controlar su inteligencia emocional, o sea, para manejar inteligencia emocional y no saben decir no. Entonces, el no saber decir no es una debilidad importante en el ser humano, que el vendedor comercial a veces no aprovecha. Y cuando me enfrento a personas que son todo lo contrario, que no saben decir sí, que creen que su terquedad para negarse a adoptar un patrón de conducta o aprender algo o a comprar algo eventualmente, los hace ser mucho mejores porque siempre dicen no a la primera. O sea, Mr. No, Mrs. No. No quiere decir que sean mejores, no quiere decir que sean mejores personas ni mejores compradores. Simple sencillamente son Mrs. No. Hace unos días, ni más ni menos, me pasaron una referencia para un señor que probablemente necesitaba algo de marketing digital y no sé qué. Me siento con esas personas. Lo primero que me dice es, pues es que hemos llegado hasta acá sin necesidad de marketing. Pero es que esta gente me pregunta que cuál es mi sitio web y qué le contesto. Me quedé pensando, ay, güey, pues no sé, ¿qué le contestas? O sea, si tú has llegado hasta donde estás sin hacer marketing, pues nomás imagínate lo que lograrías si hicieras marketing. No. Mi negocio está dado, mi negocio está dado. Se venden 100 máquinas estas y yo instalo 9 de cada 10 máquinas y yo soy el que escogen siempre. Entonces, ¿para qué me llamaste, güey? Yo no te llamé, me recomendaron contigo. O sea, y no lo sacabas de ahí, era Mr. No. Mr. I don't need you. Mr. No me interesas. Mr. No me estés dando lata. Y al final de la plática, cuando le dije, bueno, ¿te gustaría escuchar una propuesta de lo que hemos discutido? Ah, sí, porque me urge. Coño, entonces, ¿qué le urge? O sea, es Mr. No, no le urge, o sí le urge, sí quiere o no quiere. Yo le toqué el corazón, el lado del hemisferio derecho de yo soy Mr. No, y con mucha paciencia logré vender al hemisferio izquierdo. Bueno, logré convencerlo que reciba una propuesta. Vamos a ver mañana o pasado qué pasa.
Pero mientras yo sé que vencí esa resistencia a decir sí, por decir no. Yo creo que ahí sí el B2B tiene algo que hacer. Muy Yo bien. creo que sí. Pues ya nos dirás la semana que viene en qué acaba, ¿no? Ya les contaré. Si ya no estoy aquí, es que logré el trato y me fugué al África, ¿no? Central. Ya nos contarás el chisme, El Moisés. desenlace. Exactamente. Desenlace.